La noche en la que Julia murió, el viento aullaba con una furia que parecía lamentar su destino. Las sombras danzaban alrededor del patíbulo mientras los nobles de la corte, sus rostros cubiertos con máscaras de indiferencia y desprecio, miraban cómo se ejecutaba la sentencia. El rey observaba desde su trono con una sonrisa sutil, su mirada fría y vacía. Julia, la duquesa del norte, conocida por su belleza y carácter helado, fue condenada como traidora. Pero en sus últimos momentos, no hubo súplicas ni lágrimas, solo una determinación feroz. Al caer la hoja de la guillotina, Julia no encontró el olvido que muchos prometían tras la muerte. En lugar de eso, un susurro la llamó desde el abismo, el espíritu de la muerte que había estado con ella desde que nació. ¿Quieres volver, Julia?, preguntó la voz, profunda y resonante. Te daré una oportunidad, pero a cambio, serás mía, y tu alma arderá por la venganza que buscas. La respuesta de Julia fue inmediata, su voz un eco en el vacío. Acepto. Cuando Julia abrió los ojos, sintió el frío familiar del norte acariciar su piel. Ya no estaba en la corte ni en las mazmorras donde había esperado su final. Se encontraba en su antigua habitación, con las altas ventanas que dejaban entrar la luz plateada de la luna. Se incorporó, tocándose el cuello, recordando la hoja que lo había cruzado y la certeza de su muerte. ¿Es esto?, susurró, alzando la mirada y viendo su reflejo en el espejo, una versión más joven de sí misma, con la intensidad de alguien que había visto el otro lado y había vuelto. Había retrocedido en el tiempo, hasta un punto en que todo aún podía cambiar. Y esta vez, no sería una pieza en el juego de otros. Esta vez, tomaría el tablero completo. Julia se movió por la mansión con cautela, observando a los sirvientes que la saludaban con respeto. Recordaba este tiempo, los años en los que aún no había sido acusada de traición, cuando su esposo, Andrés, el frío y distante duque del norte, la veía como un peón más en su guerra de poder contra el rey. Andrés era un hombre tan bello como implacable, con cabello negro azabache y ojos de un azul tan profundo como las noches invernales. Cuando lo vio por primera vez desde su regreso, sintió la misma mezcla de admiración y resentimiento. Él había sido parte de su condena, creyendo en las mentiras que la corte le susurró al oído. Pero ahora, Julia tenía conocimiento de los complots y de los jugadores verdaderos detrás de cada traición. Al día siguiente, durante una reunión privada en el gran salón, Andrés la miró con el desdén acostumbrado mientras discutían estrategias de defensa del norte. ¿Qué deseas, Julia?, preguntó, su tono seco y distante. Julia esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Hablar de algo más importante que las defensas, querido esposo. Hablar de nuestra supervivencia, dijo, cruzando los brazos y enfrentando su mirada. Por primera vez, notó un destello de sorpresa en los ojos de Andrés. No era la mujer sumisa y callada que él creía conocer. Él entrecerró los ojos, evaluando la audacia en su tono. ¿Y qué es lo que tienes en mente?, preguntó, con una mezcla de interés y escepticismo. Julia dio un paso al frente, y el aire de la habitación pareció volverse más denso. Tú piensas que soy solo una esposa sin más aspiraciones que mantenerme al margen, pero la verdad es que soy la única que puede ayudarte a enfrentar al verdadero enemigo, el rey y mi tía, quienes han estado moviendo los hilos desde las sombras. Andrés frunció el ceño, la tensión en su mandíbula visible. Habla. Tienes mi atención, respondió, y en ese momento, Julia supo que la partida había comenzado. Los días siguientes se convirtieron en una serie de reuniones clandestinas y estrategias cuidadosamente tejidas. Julia comenzó a mover piezas con la astucia de alguien que ya había jugado y perdido esa partida una vez. Hizo alianzas en las sombras, ganó la lealtad de los guerreros y nobles más descontentos con la corona, y empezó a desplegar su poder como invocadora de espíritus, siempre oculta tras velos de secretos. Pero lo más sorprendente fue la evolución de su relación con Andrés. El duque, que al principio solo la veía como una intrigante inesperada, comenzó a observarla con una mezcla de admiración y curiosidad. Las noches de estrategias en el salón se alargaban, las conversaciones se tornaban más personales y las miradas más largas. Una noche, mientras revisaban un mapa del norte a la luz de las velas, Andrés rompió el silencio. ¿Has cambiado, Julia? No eres la mujer que traje a estas tierras para cumplir con las órdenes del rey. ¿Quién eres ahora?, preguntó,
su voz baja y cargada de emociones que rara vez mostraba. Julia lo miró, su corazón dividido entre el rencor y una chispa de algo que no quería admitir. Soy la mujer que puede darte el poder que buscas, Andrés. Pero tienes que confiar en mí. Esta vez, no por obligación, sino porque juntos podemos vencer a quienes nos han manipulado. Andrés asintió lentamente, y en sus ojos apareció algo que nunca había visto antes, una promesa no de guerra, sino de un futuro compartido. Julia sabía que la venganza que planeaba requeriría sacrificios y alianzas peligrosas. Pero esta vez, ella tenía el control. Y si Andrés comenzaba a ver más allá de su propia ambición y entendía quién era realmente la mujer a su lado, entonces, tal vez, la historia no solo sería de venganza, sino de redención y amor. El Palacio de Invierno del Norte estaba sumido en un frío implacable, las paredes de piedra apenas lograban contener el viento que aullaba a través de las montañas. Julia se movía por los corredores con paso firme, su mente trabajando en múltiples frentes. Cada día que pasaba, sentía que el equilibrio de poder en la región comenzaba a cambiar. Su regreso no era solo una segunda oportunidad, era una chispa que podía desatar una tormenta. Los nobles de la corte, acostumbrados a la frialdad calculadora de la duquesa, empezaban a notar su transformación. Julia ya no era una figura pasiva que observaba en silencio, su mirada ahora brillaba con una intensidad que no pasaba desapercibida. En cada reunión, sus palabras resonaban con una confianza que hacía que incluso los más escépticos la escucharan. Pero sabía que el camino por recorrer aún estaba plagado de peligros. Andrés, el duque del norte, no era inmune a estos cambios. Al principio, los comentarios mordaces y los silencios largos entre ellos eran la norma. Pero a medida que los días se convertían en semanas, el respeto profesional que sentía hacia Julia comenzó a transformarse en algo más. La veía como la estratega astuta y feroz que era, una que se enfrentaba a los desafíos con una valentía que desafiaba la imagen que había construido de ella. Una noche, mientras la nieve caía en remolinos fuera de la gran sala, Andrés se encontraba revisando informes militares cuando Julia entró con una carta en la mano, sus ojos brillando con emoción contenida. He interceptado un mensaje de la corte del rey, anunció, arrojando la carta sobre la mesa. Sus dedos temblaban de anticipación y furia contenida. Andrés tomó la carta y leyó en silencio. La nota, escrita con un lenguaje formal, contenía órdenes de la reina, la tía de Julia, instando a uno de los nobles de confianza del rey a espiar los movimientos del duque y reportar cualquier signo de traición. Nos están vigilando más de cerca de lo que pensábamos, dijo Andrés, apretando los labios. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Julia. Esto cambia las cosas. No, Andrés. Esto confirma que debemos actuar antes de que ellos lo hagan, respondió Julia, acercándose para señalar el sello de la carta. Este es el emblema de mi familia, mi tía está detrás de esto. Quiere nuestra caída para mantener su control sobre el rey y la corte. La intensidad de la mirada de Andrés se suavizó por un momento, y su mano, en un gesto inesperado, tocó el borde de la de Julia. Ella se tensó, pero no se apartó. ¿Por qué haces esto, Julia? ¿Qué obtienes de enfrentarte a un enemigo que podría destruirnos a ambos? Preguntó, su voz baja pero urgente. Julia lo miró, evaluando si debía confesar lo que había motivado su cambio. Pero en ese momento, la venganza aún pesaba más que la verdad. Hago esto porque ya no seré una pieza en el juego de otros. Esta vez, soy yo quien juega, respondió, su voz firme como el acero. Andrés asintió lentamente y soltó su mano, pero en sus ojos quedó un rastro de algo más, algo que empezaba a romper la barrera entre ellos. Los rumores de que la duquesa y el duque estaban más unidos que antes empezaron a correr por la corte. Algunos nobles, aquellos leales al rey, observaban con creciente preocupación. Víctor Lancel, un consejero con conexiones en la corte real, se convirtió en la voz de la disidencia. La duquesa está manipulando al duque. Su repentino cambio de actitud no es más que una treta para ganar poder, decía en reuniones privadas, sembrando dudas y desconfianza. Pero Julia estaba preparada. Comenzó a ganarse la confianza de los comandantes del ejército, mostrándole sus habilidades como invocadora, aunque de forma sutil. Los espíritus menores que convocaba para sus demostraciones eran útiles para alertar sobre emboscadas y para mejorar la moral de las tropas.
Aunque sus poderes aún eran un secreto para la mayoría, algunos empezaban a verla no solo como una duquesa, sino como una aliada poderosa en el norte. Un día, mientras inspeccionaban las defensas del castillo, Andrés se giró hacia ella, sus ojos más suaves de lo que recordaba. He visto lo que has hecho por nuestro pueblo y nuestras tropas. No entiendo por qué fingí no ver tu valía antes, admitió, su voz rompiendo la barrera que había mantenido durante tanto tiempo. Julia sintió que su corazón tamborileaba en su pecho. La venganza la había mantenido enfocada, pero ahora, las palabras de Andrés sembraban dudas en su resolución. No podía permitirse sentimientos en su camino, pero tampoco podía negar lo que empezaba a florecer entre ellos. Quizás porque nunca me miraste de verdad, respondió, su tono más suave de lo que pretendía. Hubo un instante de silencio cargado de posibilidades, y cuando Andrés levantó una mano para acariciar su mejilla, Julia cerró los ojos. Pero antes de que ese momento pudiera convertirse en algo más, un mensajero llegó corriendo, interrumpiendo la calma con noticias alarmantes. El rey ha enviado tropas al norte. Dicen que vienen a supervisar nuestras acciones, anunció, y la amenaza velada detrás de esas palabras era clara. Julia abrió los ojos, y en ese instante, supo que el verdadero enfrentamiento estaba por comenzar. El viento frío del norte se intensificó, como si anunciara la llegada de la guerra. Julia se preparó, sabiendo que el siguiente movimiento sería crucial. Esta vez, no solo lucharía por venganza, sino por algo que comenzaba a cobrar sentido en su corazón, el deseo de proteger lo que había empezado a construir con Andrés y las tierras que los rodeaban. La llegada de las tropas reales al norte fue un evento que sacudió los cimientos de la corte del duque. Los estandartes del rey ondeaban al viento, y los cascos de los caballos resonaban en las calles adoquinadas mientras los soldados marchaban con una precisión intimidante. Julia observaba desde una ventana alta, el ceño fruncido y la mente trabajando frenéticamente. Esto no era solo una visita de supervisión, era un mensaje claro de que el rey desconfiaba y estaba dispuesto a tomar medidas drásticas para mantener su control. Llegaron más rápido de lo que esperaba, dijo Andrés, entrando en la habitación con una expresión sombría. Su presencia llenaba la sala con un aire de determinación que antes había pasado desapercibido para Julia. Ahora, esa determinación la hacía sentir tanto protegida como vulnerable. No es solo una amenaza velada, Andrés. Es una declaración de guerra encubierta, respondió Julia, girándose para enfrentarlo. Su mirada estaba cargada de la misma resolución que el primer día de su regreso, pero ahora había una chispa de algo más, la promesa de no enfrentar el peligro sola. He dado órdenes para reforzar las defensas. Necesitamos tiempo para preparar una respuesta, dijo Andrés, acercándose. Cuando sus ojos se encontraron, hubo un momento en el que la tensión habitual se desvaneció, reemplazada por una comprensión silenciosa. Julia asintió y se apartó de la ventana. No podían permitirse esperar a que el rey hiciera su jugada. Tenían que adelantarse. Esa noche, mientras la nieve cubría el palacio y el viento aullaba como un presagio, Julia convocó a los comandantes y a los nobles leales. Entre ellos, el capitán Edric, un guerrero leal que había luchado junto al padre de Andrés, y la condesa Hilare, una aliada silenciosa pero poderosa. El rey no confía en nosotros y ha enviado a sus hombres para sembrar miedo y desconfianza. Pero no somos un peón en su juego. El norte es nuestro, y lucharemos para mantenerlo así, dijo Julia, su voz resonando en la sala. Al principio, hubo un murmullo de dudas, pero Andrés dio un paso adelante y colocó una mano en el hombro de Julia. Lo que mi esposa dice es cierto. Ya no podemos permitir que la corona dicte nuestro destino. Aquí, en el norte, somos un solo cuerpo, una fuerza unida. Y ella es la clave para que sigamos siendo fuertes. El murmullo se convirtió en ascenso, y la sala se llenó de un nuevo aire de determinación. Los días siguientes se convirtieron en un frenesí de preparativos. Julia, consciente de que la presencia de las tropas reales era solo la primera señal de un ataque más grande, comenzó a usar sus habilidades de invocadora con más frecuencia. Los espíritus menores eran sus mensajeros, recorriendo los bosques y montañas, enviando información sobre los movimientos de los soldados del rey. La condesa Hilare, que en secreto había estudiado artes mágicas, ayudó a Julia a perfeccionar sus invocaciones y a mantenerlas en secreto. Andrés la observaba en silencio mientras trabajaba,
impresionado por la fuerza que irradiaba. La frialdad que una vez creyó que definía a su esposa había sido reemplazada por una energía que no podía ignorar. Una noche, cuando la encontró practicando un conjuro en la biblioteca iluminada por velas, se acercó sin hacer ruido. ¿Por qué nunca me mostraste esto antes?, preguntó, rompiendo el silencio con una voz suave. Julia levantó la vista, sorprendida, pero mantuvo su compostura. ¿Por qué nunca me miraste realmente, Andrés? ¿Y por qué temía lo que podrías pensar si supieras la verdad?, respondió, dejando que la sinceridad cubriera sus palabras. Y ahora, dijo él, dando un paso más cerca, ya no temo saber quién eres realmente. La intensidad de sus palabras atravesó las defensas de Julia. La distancia entre ellos se redujo hasta que pudo sentir el calor de su cuerpo, y en un impulso que no había sentido en años, Andrés la tomó de la mano, sus dedos fuertes y seguros. Esto es más que una alianza, Julia. Lo sabes, ¿verdad?, susurró, sus ojos buscando los suyos. Julia se quedó en silencio, luchando contra las emociones que había intentado enterrar. No podía permitirse vulnerabilidades, pero también sabía que mentirse a sí misma ya no era una opción. Asintió levemente, y en ese gesto, la tensión de sus propias dudas se desvaneció. Andrés se inclinó y, con un gesto que hablaba de todo lo que no habían dicho, la besó. El mundo pareció detenerse por un instante, mientras las llamas de las velas titilaban y la nieve caía suavemente afuera. Cuando se separaron, Julia supo que algo había cambiado para siempre. La tregua emocional no duró mucho. Un espía fue descubierto en las cercanías del castillo, y bajo tortura, confesó que el rey planeaba usar a uno de los nobles cercanos para provocar un golpe dentro del palacio. La traición estaba más cerca de lo que habían imaginado, y el tiempo se agotaba. Tenemos que movernos ya, dijo Julia, enfrentando a Andrés y al resto del consejo. Su voz, aunque cargada de urgencia, transmitía una calma que inspiraba confianza. Lideraré una incursión para capturar al noble traidor antes de que pueda actuar, respondió Andrés, su mirada fija en ella. Julia entendió la implicación: si él se exponía, podría ser la última vez que lo viera. Pero también sabía que ese era el riesgo que debía correr. Entonces, ve, dijo Julia, apretando su mano con una fuerza que transmitía todas las palabras que no podían decirse en público. Te estaré esperando. Andrés asintió y salió al frío de la noche, seguido por sus hombres. Julia se quedó en la sala, observando cómo las sombras danzaban con las llamas, y con una resolución renovada, se preparó para lo que vendría. La batalla por el control del norte no solo sería una lucha de espadas, sino también de lealtades y amor. La noche avanzaba lentamente mientras la incertidumbre se apoderaba del palacio. Julia caminaba por los pasillos en penumbras, sus pensamientos divididos entre la preocupación por Andrés y la estrategia que había elaborado para asegurar la lealtad de los nobles. La confesión del espía había dejado claro que no todos en el norte eran dignos de confianza. La traición estaba cerca, y cada paso que daba la acercaba más a esa realidad. Unos golpes secos resonaron en la puerta de la sala de reuniones, donde Julia había convocado a los nobles leales. La condesa Hilare, con su mirada aguda y semblante severo, se acercó a abrir. Entró un mensajero, cubierto de nieve y con los labios azules por el frío. Duquesa, noticias del duque, dijo, entregando un pergamino. Julia lo desenrolló con manos temblorosas y leyó rápidamente las líneas escritas con la letra firme de Andrés. Hemos localizado al noble traidor, Lord Alaric. Sus hombres lo protegen, pero hemos encontrado una forma de infiltrarnos. Si todo sale según lo planeado, esta noche habrá un golpe en nuestro favor. Un alivio momentáneo inundó su pecho, pero la tensión no desapareció por completo. Sabía que una victoria parcial podría ser solo un respiro en la tormenta que se avecinaba. Necesitamos estar listos en caso de represalias, dijo Julia, entregando órdenes a los comandantes y asegurando que los guardias fueran reforzados en los puntos estratégicos del castillo. Su mente no dejaba de analizar cada posibilidad, cada camino que podía tomar la noche. Horas después, mientras la luna alcanzaba su punto más alto, un estruendo resonó a lo lejos. Julia se dirigió a las murallas y vio cómo las luces de las antorchas se movían en la distancia. La batalla había comenzado, y el viento traía consigo el eco de gritos y el choque de espadas. Apretó los puños,
deseando poder estar al lado de Andrés, pero sabía que su lugar estaba en el castillo, asegurando que los traidores no encontraran la forma de atacar desde adentro. Duquesa, ha llegado un mensajero herido, dijo un guardia, interrumpiendo sus pensamientos. Julia bajó apresuradamente hasta el salón principal, donde un joven soldado ensangrentado trataba de mantenerse en pie. Mi señora, el duque ha capturado a Lord Alaric, pero fue herido en la emboscada. Está regresando con la mitad de sus hombres. El mundo pareció detenerse por un instante. Julia respiró hondo y, a pesar de la preocupación que amenazaba con devorarla, mantuvo la cabeza alta. Prepárense para recibirlos. Y asegurémonos de que la seguridad en el castillo sea doble, ordenó, y la actividad en la sala se intensificó al instante. La llegada de Andrés fue caótica. Los soldados heridos entraban apoyados unos en otros, y la nieve roja manchaba el suelo de piedra. Cuando Julia vio a Andrés, con una herida en el costado y el rostro cubierto de sudor, corrió hacia él. Andrés, dijo, su voz traicionando la preocupación que sentía. Él la miró, y una sonrisa cansada apareció en sus labios. Estoy bien, Julia. Alaric está detenido. La corte del rey ahora sabe que el norte no cederá. Julia lo ayudó a sentarse, y mientras los médicos trabajaban para limpiar y cerrar la herida, Andrés tomó su mano y la apretó. Hubo momentos en la batalla en los que pensé que no volvería. Y en esos momentos, solo pude pensar en ti, confesó, sus ojos llenos de una sinceridad que hizo que Julia se quedara sin aliento. La confesión de Andrés rompió la última barrera en su interior. Por primera vez, dejó que el miedo y la esperanza coexistieran. Le acarició la mejilla con una mano temblorosa y se inclinó para susurrarle. Volviste, y eso es lo único que importa. La corte del rey, al enterarse de la captura de Lord Alaric y de la resistencia del norte, no tardó en enviar un emisario con un mensaje de advertencia: el rey no tolerará más desafíos a su autoridad. Julia sabía que esto solo era el comienzo de un conflicto más grande, pero por primera vez en su vida, no se sentía sola enfrentándolo. La próxima vez que el rey intente mover sus piezas, estaremos listos, dijo Julia a Andrés mientras observaban las montañas cubiertas de nieve desde su estudio. La herida del duque se estaba curando, y su mirada era más intensa que nunca. Estaremos más que listos. Conocemos sus trucos y sus debilidades. Y tú, Julia, eres la clave para que podamos vencerlo, respondió Andrés, girándose para mirarla. El silencio que siguió estuvo cargado de promesas y decisiones aún no tomadas. Julia sabía que la lucha por el poder del norte no solo era una cuestión de venganza. Ahora, era también una lucha por proteger lo que había construido junto a Andrés, una alianza que había pasado de ser una estrategia a algo mucho más profundo. La sombra del conflicto con el rey se cernía sobre ellos, pero en los ojos de Andrés, Julia encontró la fuerza que necesitaba para enfrentarlo. Y en su propio corazón, por fin, comenzó a reconocer la chispa de un sentimiento que había jurado no volver a experimentar: amor. El amanecer trajo consigo un aire de calma tensa, como si las montañas y los bosques supieran que la paz que disfrutaban era solo un preludio. Julia se despertó temprano, el sonido de los cuernos de los vigías resonando en la distancia. Las noticias de la captura de Lord Alaric y la advertencia del rey habían corrido como pólvora, y el ambiente en el castillo estaba cargado de anticipación. Los soldados se preparaban para la inevitable represalia, mientras los nobles leales al duque se reunían para discutir las próximas estrategias. Julia caminó por los pasillos en dirección al gran salón de guerra, donde Andrés y los comandantes la esperaban. Al entrar, las miradas se posaron en ella con respeto, ya no era solo la duquesa, sino la estratega y protectora del norte. La carta del rey es clara, no espera dialogar. Preparémonos para su ataque, anunció Andrés, sus ojos fijos en el mapa extendido sobre la mesa. Julia se acercó y dejó caer unos documentos sobre la superficie, revelando esquemas y notas que había recopilado a través de sus espíritus mensajeros. Estos son los puntos débiles de las tropas reales y sus rutas de abastecimiento, dijo, señalando los lugares clave. Si los interceptamos aquí y aquí, podemos cortar su avance y obligarlos a retroceder. El capitán Edric asintió, sus ojos brillando con admiración. Es una estrategia audaz, pero efectiva. Con el elemento sorpresa de nuestro lado, podríamos ganar tiempo y reducir sus números. Andrés se giró hacia Julia,
su expresión se suavizó por un instante, dejando ver la mezcla de preocupación y orgullo que sentía. Julia, esto es arriesgado. Si lo subestimamos y fallamos. No fallaremos, lo interrumpió ella, sus ojos reflejando la convicción de alguien que había muerto una vez y vuelto a la vida por este momento. Esta vez, no. La semana siguiente estuvo llena de preparativos. Julia pasó las noches en el santuario oculto bajo el castillo, invocando espíritus que podrían ayudarles en la batalla. La condesa Hilare la acompañaba, ayudándola a canalizar el poder de los espíritus mayores que Julia aún no había controlado completamente. Este es un riesgo grande, Julia, advirtió Hilare mientras las luces azules y verdes de los espíritus iluminaban el santuario. Si fallas en controlar a un espíritu de este nivel, podría volverse contra nosotros. Julia cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo la energía densa a su alrededor. No tengo intención de fallar, Hilare. Esta vez, todo o nada. El sacrificio de energía que requería invocar a los espíritus mayores la dejaba exhausta, pero la visión de Andrés, luchando por el norte con cada fibra de su ser, la impulsaba a seguir. Sabía que él la miraba cada noche cuando regresaba a sus aposentos, preocupado, pero confiando en ella como nunca antes. Una noche, al regresar al castillo, Andrés la estaba esperando en la puerta de su habitación. La tomó de la mano antes de que pudiera hablar y la llevó al balcón que daba al vasto territorio nevado del norte. Julia, sé lo que estás haciendo y lo que estás arriesgando. Pero no puedo perderte de nuevo, confesó, sus palabras susurradas al viento frío. Julia lo miró, y por un momento, todas sus defensas se desmoronaron. No me perderás, Andrés. Esta vez, lucharé hasta el final. Y no es solo por venganza, es por lo que hemos construido juntos. Sus palabras eran una promesa, una que resonaba tanto en él como en ella. Andrés la acercó y la besó con una ternura que desarmó sus miedos. En ese instante, Julia supo que su lucha ya no era solo por el poder o la justicia, sino por el amor que había renacido de las cenizas de su primera vida. El día de la batalla llegó. Las tropas del rey avanzaron por los senderos nevados, sus estandartes ondeando como amenazas en el aire helado. Julia y Andrés, vestidos con las armaduras del norte, lideraban a sus guerreros. Los tambores de guerra resonaban en el valle, un recordatorio de lo que estaba en juego. Julia se colocó al frente de los arqueros, su manto ondeando detrás de ella mientras cerraba los ojos y murmuraba un conjuro. La tierra tembló, y los espíritus menores surgieron de entre los árboles, envolviendo a los soldados enemigos en una neblina densa y cegadora. El caos se desató cuando las primeras filas de soldados se encontraron atrapadas en una ilusión que confundía sus sentidos. Ahora, gritó Andrés, liderando a los jinetes en una carga que partió las filas enemigas en dos. La batalla fue feroz, pero la estrategia de Julia funcionó. Los soldados del rey, desorientados y sin líneas de suministro, empezaron a retroceder. Las fuerzas del norte, con el conocimiento de los terrenos y la valentía de sus líderes, se alzaron con la ventaja. En medio del combate, Julia vio a un general del rey que intentaba replegar a sus hombres. Sus ojos se encontraron, y en un instante de claridad, comprendió que era uno de los verdugos que había sellado su destino en su primera vida. Sintió como el poder de los espíritus se arremolinaba en su interior, y con un gesto de su mano, invocó una ráfaga de viento gélido que lo derribó. Andrés, al verla en acción, sintió una mezcla de asombro y respeto que lo llevó a luchar con más fervor. La imagen de Julia, rodeada de la luz espectral de los espíritus y con los ojos brillando con determinación, era la visión de una reina guerrera que ningún enemigo olvidaría. Cuando la batalla terminó, y las fuerzas del rey se retiraron, los vítores resonaron en el valle. Julia y Andrés se encontraron en el centro del campo de batalla, rodeados por sus hombres. Andrés la abrazó, ignorando las miradas de los soldados y los nobles. «Has hecho posible lo imposible, Julia», dijo, su voz rota por la emoción. «Lo hicimos juntos, Andrés», respondió ella, permitiéndose sonreír por primera vez en mucho tiempo. El norte estaba a salvo, al menos por ahora. Y mientras las primeras luces del amanecer teñían de dorado el paisaje nevado, Julia supo que su segunda vida había sido más que una oportunidad para la venganza, había sido una oportunidad para encontrar amor, poder y redención.
La victoria en el campo de batalla resonó por todo el norte como un trueno que anunciaba un cambio inevitable. Las tropas del rey, derrotadas y desmoralizadas, se retiraron hacia la capital, llevando consigo la noticia de la fuerza imparable de la duquesa y el duque del norte. La amenaza inmediata había pasado, pero Julia sabía que la batalla ganada no era el final de la guerra. Las verdaderas consecuencias estaban por venir, y el rey no se quedaría de brazos cruzados. Julia y Andrés regresaron al castillo envueltos en el resplandor de la victoria, pero también en el peso de lo que vendría. Los pasillos del palacio estaban llenos de actividad mientras los soldados heridos eran atendidos y los nobles celebraban discretamente, sabiendo que el triunfo podría ser efímero. Julia se movía entre ellos, su mente trabajando en los próximos pasos. Duquesa, una carta del rey, anunció un mensajero, con el rostro pálido. Julia tomó el pergamino y lo desenrolló, leyendo las palabras escritas con una caligrafía familiar que destilaba desprecio. Duquesa Julia y Duque Andrés, vuestro acto de rebelión no quedará sin respuesta. Preparaos para enfrentar la ira de la corona. No habrá piedad. Andrés se acercó, leyendo la carta por encima del hombro de Julia. Su mandíbula se tensó, y un fuego peligroso brilló en sus ojos. Sabía que esto vendría. No podemos esperar más. Debemos consolidar nuestras fuerzas y dejar claro que el norte no se someterá, dijo, su voz firme. Julia lo miró, con una chispa de desafío en sus ojos. No solo eso. Debemos movernos con rapidez y ganar aliados antes de que el rey pueda reagrupar sus fuerzas. Debemos ser los que dicten las reglas esta vez. Los días siguientes estuvieron llenos de estrategias y misivas enviadas a nobles descontentos en otras partes del reino. Julia sabía que el rey tenía enemigos ocultos, gente que resentía su tiranía y buscaba una oportunidad para alzarse. Los espíritus que ella controlaba llevaban mensajes y recopilaban información, asegurando que cada paso estuviera calculado. El vínculo entre Julia y Andrés también se había fortalecido. En las noches, cuando la actividad del día se disipaba y las luces de las velas iluminaban sus rostros, encontraban consuelo el uno en el otro. Pero entre esas miradas y caricias compartidas, el peso de lo que enfrentaban siempre estaba presente. Una noche, mientras repasaban mapas y documentos en su estudio privado, Andrés se volvió hacia Julia, su rostro iluminado por la suave luz. Si esto sale como esperamos, el rey no tendrá más opción que aceptar que el norte es autónomo. Pero quiero saber algo, Julia. Si ganamos, ¿estarás a mi lado no solo como aliada, sino como la mujer que ha conquistado mi corazón? Julia, quien rara vez se permitía vulnerabilidades, dejó que sus muros se desmoronaran por completo. Se acercó y apoyó su mano en la mejilla de Andrés, mirándolo con una mezcla de ternura y desafío. Andrés, me he enfrentado a la muerte y he regresado para luchar por lo que es nuestro. No solo estaré a tu lado, sino que lucharé por este reino y por ti, hasta el último aliento. El beso que compartieron fue más que una promesa, fue la certeza de un amor que había sido probado por el fuego de la traición y la guerra. Las semanas se convirtieron en un periodo de alianzas silenciosas y consolidación de poder. Nobles de todo el reino comenzaron a llegar al castillo del norte, algunos con intenciones de negociar y otros con dudas, pero todos conscientes de que el poder de Julia y Andrés se estaba convirtiendo en una fuerza que ni siquiera el rey podía ignorar. La condesa Hilare, leal aliada y amiga, ayudó a Julia a manejar los encuentros y a identificar posibles traidores entre los nuevos aliados. El momento decisivo llegó con la noticia de que varios de los consejeros del rey habían empezado a desertar, temerosos de la creciente influencia de la duquesa y el duque. Sabían que una guerra total podría ser el fin de sus privilegios y posiciones, y muchos comenzaron a considerar negociar una tregua. En una reunión de la corte del norte, Julia y Andrés estaban rodeados de sus aliados, nuevos y antiguos. El capitán Edric se levantó y, con una voz clara, dijo: El norte ha demostrado que es más que un simple bastión. Es un símbolo de resistencia y liderazgo. Propongo que reconozcamos a Julia y Andrés no solo como duques, sino como los verdaderos líderes de esta región, independientes de la corona. Hubo un murmullo de aprobación, y Julia sintió como una ola de emoción se apoderaba de ella. Había soñado con este momento, pero verlo materializarse era algo más grande de lo que imaginaba. Andrés se levantó y extendió su mano hacia ella. Julia, ¿aceptarás ser la reina del norte a mi lado?
Julia lo miró, sus ojos reflejando la determinación y el amor que sentía. Acepto, Andrés. No como una reina por derecho de sangre, sino como una reina por derecho de lucha. La noticia de la coronación de Julia y Andrés llegó a la capital como un trueno. El rey, debilitado por la pérdida de aliados y la creciente presión interna, no tuvo más opción que aceptar una tregua temporal, mientras preparaba una respuesta que podría cambiar la historia del reino para siempre. Pero en el norte, bajo el resplandor de una luna llena y entre las montañas cubiertas de nieve, Julia y Andrés se prepararon para lo que vendría, sabiendo que, pase lo que pase, lo enfrentarían juntos. La duquesa que había regresado de la muerte para reclamar su destino se convirtió en reina, y el norte se erigió como una fuerza libre y poderosa, lista para enfrentar cualquier desafío. El tiempo pasó, y las nieves invernales del norte dieron paso a una primavera que llegó como un susurro de esperanza y renovación. La coronación de Julia y Andrés como los soberanos del norte no solo había solidificado su poder, sino que había cambiado el equilibrio del reino. La corte del rey, debilitada y enfrentando crecientes presiones internas, optó por mantener una tregua incómoda, observando con cautela cómo los eventos se desarrollaban en el norte. El castillo de los nuevos soberanos se convirtió en un centro de poder y resistencia, un símbolo de la voluntad de aquellos que se negaron a someterse a la tiranía. Bajo la guía de Julia y Andrés, la región prosperó, y los nobles que antes solo observaban con escepticismo comenzaron a verlos como líderes capaces y justos. Una mañana, mientras el sol ascendía sobre las montañas y derramaba su luz dorada sobre el castillo, Julia salió al balcón de sus aposentos. La brisa fresca acariciaba su rostro, y en la distancia, el sonido de las risas de los niños en los patios llenaba el aire. La vida en el norte estaba volviendo a florecer, y con ella, la esperanza de un futuro diferente. Andrés se acercó detrás de ella, envolviendo su cintura con un brazo y apoyando su mentón en su hombro. Sus ojos, siempre atentos y serenos, miraron al horizonte junto a los de Julia. Hemos llegado lejos, Julia. Más de lo que imaginé cuando todo comenzó, dijo, su voz baja y cargada de gratitud. Julia sonrió, sintiendo la calidez de su presencia. Recordó el camino recorrido, la traición, el dolor de la primera vida, y la determinación de la segunda. Pero lo que había comenzado como una venganza se había transformado en una lucha por la justicia, por el amor y por un futuro en el que ya no estaría sola. No fue solo mi lucha, Andrés. Lo hicimos juntos, respondió, entrelazando sus dedos con los de él. En el salón principal, la corte esperaba a los monarcas. La condesa Hilare y el capitán Edric, fieles aliados desde el principio, estaban allí, junto a los nobles y guerreros que habían jugado un papel clave en la resistencia. Cuando Julia y Andrés entraron, el silencio fue absoluto. Los rostros reflejaban respeto, admiración y devoción. Julia alzó la voz, su tono claro y fuerte. El norte no es solo un lugar. Es nuestra casa, nuestra libertad, y el legado que dejaremos a los que vengan después de nosotros. Nunca más seremos peones de otros. Aquí, decidimos nuestro destino. Un aplauso resonante llenó la sala, y en esos rostros, Julia vio no solo a seguidores, sino a un pueblo dispuesto a luchar y proteger lo que habían construido juntos. Las palabras del rey, amenazando con represalias, seguían siendo un eco lejano, pero ahora, en ese momento, el norte era libre y estaba unido bajo el liderazgo de una reina que había desafiado a la muerte y había regresado para reclamar su vida. Más tarde, en la tranquilidad de la noche, Julia y Andrés caminaban por los jardines del castillo. Las estrellas brillaban en el cielo, y el aire estaba lleno del perfume de las flores nocturnas. Julia se detuvo y miró a Andrés, sus ojos reflejando la luz de la luna. Si el rey decide romper la tregua, estaremos listos. Pero pase lo que pase, no me arrepiento de nada, dijo, con una sinceridad que hacía eco de todo lo que había vivido. Andrés la miró, con un destello de orgullo en sus ojos. No hay desafío que no podamos enfrentar, Julia. No mientras estemos juntos. Se acercó y la besó bajo las estrellas, sellando no solo una promesa, sino el inicio de un reinado que desafiaría los límites del poder y la resistencia. El norte había encontrado a sus líderes, y con ellos, una nueva era comenzaba. Una era donde Julia, la mujer que había renacido del fuego y la traición, se convirtió en la reina que desafió al destino y escribió su propia historia.